Bueno, buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien, que hayan pues ya avanzado en las actividades que se tenían antecedentes a esta presentación. Esta presentación es la segunda presentación del módulo de monitoreo hidrogeoquímico en las aguas subterráneas. Recordemos en la anterior presentación vimos los conceptos básicos de la configuración de los diferentes acuíferos necesarios para entender el monitoreo hidrogeoquímico en las aguas subterráneas, y también vimos unas nociones básicas de hidroquímica y los procesos hidrogeoquímicos que se dan en el medio subterráneo. Con base en eso, entonces, entendimos por qué la composición del agua subterránea tenía unos iones mayoritarios y minoritarios, los cuales generalmente son diferentes a los de la composición del agua lluvia y a la composición del agua superficial. En esta oportunidad, y con el objetivo ya de culminar este módulo, vamos a ver un caso de estudio de un sistema acuífero en Colombia, donde se aplican los resultados de análisis hidrogeoquímico de laboratorios para poder entender la dinámica del agua subterránea en ese acuífero. Entonces, bueno, recordemos que inicialmente, como veíamos, nosotros tenemos diferentes tipos de configuraciones de acuíferos. Tenemos acuíferos libres, en los cuales pues la recarga y por lo tanto la entrada de agua que puede modificar la composición físico-química del agua subterránea se da en toda la extensión de la superficie. Los acuíferos semiconfinados tienen una sola, están parcialmente aflorando, la zona de recarga está parcialmente aflorando en superficie, y por ahí pues puede entrar, digamos, agua de recarga, agua reciente, y el acuífero confinado es aquel que está confinado tanto en el techo como en la base, y por lo tanto no recibe una entrada de agua nueva constantemente. Eh, Teniendo en cuenta entonces esa configuración, tenemos que los diferentes acuíferos pueden tener unos tiempos de residencia diferentes. Generalmente los acuíferos freáticos o libres tienen tiempos de residencia que oscilan entre meses y décadas, que es el tiempo en que demora una gota de agua en entrar desde la zona de recarga, transitar por el medio subterráneo y descargar, ya sea naturalmente o a través de una captación de agua subterránea, sea pozo o sea aljibe. Los acuíferos confinados pues, pueden tener un tiempo de residencia mucho más grandes, del orden de siglos e inclusive milenios, dado que pues el tránsito por ellos es mucho más lento, ¿cierto? Y en ese camino, pues el agua va ganando generalmente una mayor mineralización, va adquiriendo un mayor contenido de sólidos disueltos, dependiendo, claro está, del tipo de formaciones que se encuentren en esos acuíferos. Entonces, teniendo en cuenta esa configuración de sus acuíferos y los tiempos de residencia y direcciones de flujo, podemos identificar por medio de la hidrogeoquímica las zonas de recarga, validar esas direcciones de flujo y evaluar las interacciones que contienen ese acuífero con todos los compartimentos del ciclo hidrológico. Entonces, luego de hacer esta pequeña síntesis acerca de todo lo que vimos en la presentación anterior, pasamos ya a nuestro caso de estudio. Nuestro caso de estudio es el acuífero profundo del Golfo de Urabá. Es un acuífero que está ubicado al norte de Colombia, en el departamento de Antioquia. Cubre la denominada zona del eje bananero de Urabá, representada por los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigurodó. Es una zona en la cual el agua subterránea es un recurso absolutamente estratégico para las actividades económicas, particularmente para la siembra, cosecha y exportación del banano.
Es un acuífero del cual se explotan alrededor de 24 millones de metros cúbicos al año para principalmente la agricultura, pero también para abastecimiento. En esta zona se prevé un fuerte crecimiento poblacional dado a toda la ampliación de la frontera agrícola ganadera y por lo tanto entonces eso va a requerir de que haya una mayor explotación del recurso hídrico, para lo cual la corporación, en este caso Corpurabá, ha venido a través de diferentes convenios, especialmente con la Universidad de Antioquia, realizando investigaciones acerca del comportamiento y la dinámica de las aguas subterráneas, especialmente en ese acuífero profundo. Entonces, esta zona es muy particular porque en esta zona que se encuentra, digamos que una parte costera, otra parte en el continente, se pueden dar muchísimos procesos que pueden afectar la composición físico-química del agua subterránea. Para tener un orden de magnitud, es una zona que tiene una temperatura de alrededor de 28 grados centígrados, llueve entre 2.500 y hasta los 5.000 milímetros por año, es una zona pues en la que las tasas de evaporación son alrededor de 1.300 milímetros al año, entonces siempre hay una gran disponibilidad de agua capaz de infiltrarse. Ese acuífero entonces de cuál es objeto la presentación del día de hoy se soporta en una zona con una gran llanura aluvial que conforman los depósitos aluviales. Tenemos esta formación de acá que es la formación Corpa, que está subdividida inicialmente por las subunidades T2A, T2B y T2C. Es el acuífero que mayor potencialidad hidrogeológica presenta y tiene a su vez también unas formaciones llamadas arenas, monas y pavo, que representan poco interés hidrogeológico en la zona. Entonces, con base en la última actualización que la universidad hizo sobre el modelo hidrogeológico conceptual de este acuífero, lo clasificó como un acuífero multicapa en el cual se presentan unos niveles someros que van entre los 0 y los 40 metros y unos niveles profundos que pueden llegar inclusive hasta los 200 metros, presentando una diferenciación de litología entre la zona norte y la zona sur. En la zona norte se presenta mayor contenido de arcillas, en este caso son los colores cafés, y en la zona sur se presenta mayor proporción de arenas y gravas en estos tonos azules. Corpurabá, en el marco de su ejercicio como autoridad ambiental, realiza un monitoreo de los niveles piezométricos estáticos del acuífero profundo, y a partir de ello pues se han determinado unas direcciones de flujo y unas superficies piezométricas. Entonces el agua fluye básicamente desde su zona de recarga, que es acá donde aflora la formación Corpa, y avanza en dirección hacia el occidente. Entonces esas son, y converge hacia la gran frontera hidráulica que es el río León, ¿cierto? Drena todo hacia allá. Entonces ese es como el modelo hidrogeológico básico que se tiene y en el cual, pues, sobre el cual se han soportado la gran mayoría de investigaciones que se han realizado, particularmente de hidrogeoquímica e isotopía. Entonces, realmente la corporación ha invertido
un buen esfuerzo técnico-económico para la evaluación hidrogeoquímica en esta zona de Colombia, registrando alrededor de 262 muestras hidrogeoquímicas para el acuífero profundo desde el año 1994, 69 muestras para el nivel somero desde el año 2013 y además ha tomado 15 muestras de agua lluvia. El nivel somero, como les comentaba, es aquel que va entre los 0 y los 40 metros. Este nivel obviamente tiene menor posibilidad de menor potencial hidrogeológico si se compara con el nivel profundo, pero es igualmente importante, ya que en la zona se registran alrededor de 8.000 aljibes, los cuales sustentan las actividades de consumo humano y en algunos casos las actividades económicas de gran parte de la población del Golfo de Urabá. Bueno, entonces teniendo en cuenta esa realidad, ese contexto tanto ambiental como social e hidrogeológico, la corporación decidió implementar una red de monitoreo conforme a lo establecido en las direcciones de flujo. Entonces, a partir de las direcciones de flujo, se seleccionaron los puntos que estaban más cercanos a ellas y se identificaron las variables. Entonces, las primeras variables necesarias a conocer eran los parámetros in situ, es decir, la conductividad eléctrica, los sólidos disueltos totales, pH, temperatura, oxígeno disuelto, potencial redox. En este caso en particular les muestro pues la distribución espacial de la conductividad eléctrica conforme avanza el sentido de flujo. Podemos ver que sobre la zona de recarga y sobre la zona conforme avanza ese flujo, vemos los menores valores de conductividad eléctrica, que pueden llegar a ser hasta entre 120 y unos 800 microsiemens. Cuando ya llegamos acá a la zona de descarga, ¿cierto? A la zona de descarga vemos unos valores mucho más altos que pueden llegar a ser inclusive del orden de los 1500, 1700 microsiemens por centímetro. Entonces, esto da un primer indicio acerca de que efectivamente esta es la zona de recarga, porque es la zona que presenta una menor cantidad de sólidos. Esta es la zona de tránsito y acá descarga. Recordemos que este acuífero, que es profundo, funciona como un acuífero semiconfinado donde hay una zona que aflora y por la cual está recibiendo actualmente recarga y se dan unos procesos hidrogeoquímicos a medida que el acuífero va avanzando, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a ver cuáles son esos procesos hidrogeoquímicos. Luego entonces de que se validaron los datos con el balance iónico, se procedió a realizar la interpretación y la evaluación hidrogeoquímica, iniciando con la identificación de fases. En este caso solamente tenemos los resultados de los análisis del acuífero profundo, en el cual pueden ver que se alinean sobre toda la parte que representa las aguas bicarbonatadas cálcica magnésicas y bicarbonatadas sódicas. Vemos, como lo mostrábamos en la presentación anterior, hay una evolución del agua desde los iones calcio, desde los iones calcio y magnesio a sódicos, a unos iones más, sí, una cantidad de agua mucho más sódica, ¿cierto? Y eso se ve representado además en coherencia con las líneas de flujo, porque estos puntos que ustedes ven acá en rosado hacen parte de la parte alta, que corresponde a la zona de recarga, la parte media, que es la zona de tránsito, y la parte baja, que ya es la zona de descarga. Entonces, esto nos confirmaría esas direcciones de flujo que la piezometría nos ha estado mostrando.
La pregunta es, ¿qué proceso hidrogeoquímico es el que hace que yo pase de un agua cálcica magnésica a un agua mucho más sódica, ¿cierto? Porque el contenido acá, miren, los bicarbonatos siguen siendo los mismos, lo que cambia realmente son esos. Entonces, para intentar responder a eso, se definieron unas líneas de flujo, tres en la zona, en el acuífero somero y 4 en el acuífero profundo. Entonces, como pueden ver, no se tomaron todas las muestras que se tenían de análisis, sino que se escogieron aquellas que eran representativas de toda la dinámica del acuífero. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, procedemos a identificar cuáles son los procesos que ocurren en esas líneas de flujo, iniciando con esta, por ejemplo, la que está compuesta por los códigos 6, 7, 5, 1. Vemos, por ejemplo, que efectivamente a medida que que se avanza en el sentido de flujo, aumenta la conductividad eléctrica y vemos un aumento de los bicarbonatos. Acá se puede ver con los diagramas Steve, un aumento de los bicarbonatos y un aumento también al final del flujo del calcio. Entonces, digamos que acá predominarían los procesos de hidrólisis del CO2 y lo cual induce una meteorización de los silicatos presentes en las formaciones y hace que el agua subterránea adquiera ese tipo de fases. Como a medida que va transitando el agua subterránea en la zona de tránsito, estos procesos se van favorecidos debido al tiempo de residencia. Entonces, por eso acá encontramos como unas muestras mucho más evolucionadas. Ahora, en esta línea, por ejemplo, vemos que el comportamiento digamos que no es tan claro, porque vemos, por ejemplo, los dos puntos, el 10 y el 11, con una misma conductividad eléctrica, ¿cierto? Con unas fases un poco diferentes, porque si bien tiene los mismos, el mismo bicarbonatada, sulfatada, clorurada, y tienen su mayoría calcio, vemos que sí hay una diferencia porque la 11 tiene mayor contenido de magnesio y la 10 tiene mayor contenido de sodio. Eso puede ser explicado por la presencia pues, de materiales como biotita, por ejemplo, que aportan magnesio a esa muestra en particular, o plagioclasia sódica, que aportaría a este intercambio catiónico. Entonces, asimismo, a medida que vamos avanzando en la línea de flujo, vemos que hay un cambio. Hay un cambio en estas dos muestras. Un cambio inicialmente en la conductividad. Vemos que disminuye. Vean que para la 13 tenemos 536 microsiemens por centímetro, mientras que para la 23 tenemos 491 microsiemens por centímetro, perdón. Entonces rompe totalmente la secuencia que teníamos y eso puede ser explicado por mezclas que se dan en el nivel somero, que se asemeja a un acuífero libre y que puede ser que el agua lluvia acá presenta una mayor infiltración y por lo tanto tenemos este tipo de mezclas. En el acuífero profundo, por ejemplo, vemos una situación un poco diferente, dado que las muestras son bicarbonatadas, pero bicarbonatadas sódicas. En cambio que en el somero eran más bicarbonatadas cálcicas. Entonces, estas van aumentando su mineralización a medida que se da el trayecto por la línea de flujo, conforme pues al conocimiento que se tiene, pero con esa pequeña diferencia. Y eso obedece a la cantidad de materiales que están ubicados en esa formación corpa, que es la formación que alberga ese acuífero profundo.
y estaría relacionada entonces con la presencia de minerales como la plagioclasa sódica. El bicarbonato pues obviamente provendría de la incorporación del CO2 con el agua de recarga y todos los procesos de hidrólisis que se dan en él, ¿cierto? Eso se da, por ejemplo, en esta línea. En esta línea de acá del acuífero profundo ya sí se ve un comportamiento similar, similar al acuífero somero, donde las muestras son efectivamente más bicarbonatadas cálcicas y va aumentando la conductividad eléctrica a la medida que se da esa tendencia de flujo. Entonces, a partir de esa información, podemos efectivamente validar que las zonas de recarga se encuentran acá en el afloramiento de la formación Corpa y que a medida que el agua va avanzando en la dirección de flujo, pues se dan ciertos procesos hidrogeoquímicos como la hidrólisis del CO2, la meteorización de minerales silicatados, el intercambio catiónico que también aporta sodio y disminuye el calcio y el magnesio a todo el agua subterránea de los niveles profundos. Entonces, como les decía, esto es como una síntesis de los resultados de la evaluación hidrogeoquímica que se da en una zona de estudio, en algo que es algo real y que puede aportar para mejorar las condiciones de protección de los acuíferos, porque por ejemplo a partir de esa información entonces uno puede realizar acciones que conlleven a la protección de esta zona de recarga de acá, porque así como entra la precipitación también pueden entrar los contaminantes y todo lo que ello conlleva. Bueno, muchas gracias. Con eso damos por terminado entonces el módulo 5. Recuerden por favor realizar la evaluación y cualquier duda, comentario, sugerencia, observación que tengan, nos las hacen saber por medio del foro. Muchísimas gracias.